Buenos días a todos, hermanos. Buenos días a todos los que nos veis también por redes. Que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos hable en esta mañana a través de la palabra. Abrimos la palabra esta mañana conscientes de lo que significa ese Dios que se acerca, ese Dios que quiere comunicarse con nosotros y que nos ha dejado la palabra preciosa para que podamos conocerle más y más y para que podamos obedecerle así también en nuestra vida. Hoy vamos a ver un pasaje bien conocido por todos nosotros, muy predicado a lo largo de años y años, enseñado en la escuela dominical. Aquellos que tenéis Biblia o lo tenéis a nivel digital, os animo a que busquemos en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Estamos hablando de los comienzos del pueblo de Israel. Hasta ahora Israel ha sido pues una familia, un patriarcado, una promesa dada a un hombre viviendo en Ur de los caldeos, diciendo: sal de aquí porque voy a hacer de ti una nación grande. El tiempo pasa, llegan a Egipto y en Egipto parece que esa promesa del Señor se pierde en el tiempo y en la historia. Pasan 400 años y allí esa generación empieza a crecer, a proliferar y llegan a convertirse en esclavos de uno de los imperios más potentes que existe en ese tiempo, el imperio egipcio. Y parece que todas esas promesas han quedado en el vacío, en el olvido. Y parece que toda esa adoración a ese Dios que había prometido a Abraham, esa promesa queda no sé dónde, porque no tenemos nociones y la Biblia no nos refleja de que hubiera una adoración real dentro de ese pueblo que es esclavo en ese imperio. Circunstancias difíciles, pero se han olvidado de las promesas. Y Dios manda un libertador, a Moisés. Conocemos la historia, cómo tiene que trabajar en su vida, cómo llega allí, cómo se enfrenta a Faraón, el hombre más poderoso en ese tiempo, cómo el pueblo confía en él y salen y son liberados de esa opresión y de esa esclavitud. Y aquí está el pueblo en este momento. Acaban de salir de la opresión de Egipto, acaban de ser liberados, han visto la mano portentosa de Dios obrando milagros con las plagas, han visto abrirse el mar rojo, milagrosamente han pasado en seco y ese ejército que venía a destruirles ha quedado inexistentemente perdido en las aguas. Y se encuentran al pie del monte Sinaí. Y aquí quiero que comience nuestra historia. Han pasado cerca de 2 meses desde que han salido. Han estado este tiempo andando por el desierto, llegando a este lugar importantísimo. Los montes son importantes en la palabra del Señor. Sinaí es un monte importante donde Dios da por primera vez esa voluntad expresada de lo que Él quiere que sea su pueblo, de cómo quiere que se guíe, de cómo quiere que obedezca, de cómo quiere ser adorado. Y a partir de ese momento, ese Dios que es invisible para ellos, ese Dios que no es conocido para ellos, se relaciona, se acerca, se comunica con ellos. Ellos estaban acostumbrados a un contexto politeísta. Habían pasado 400 años en Egipto y allí habían vivido y se habían empapado en toda esa cultura politeísta. Solamente la religión egipcia tenía 79 dioses, adoraban a 79 divinidades, de las cuales obviamente 12 eran principales. De algunas de ellas conocemos los nombres porque lo hemos estudiado en la historia: Horus, Ra, Isis, Osiris, dioses principales, ¿verdad? Pero 79 dioses eran adorados y ellos se habían impregnado de esa cultura politeísta y de ese concepto de que el Dios que está no sé dónde puede ser visto con mis ojos a través de una imagen.
y todo estaba lleno de ídolos, de imágenes que expresaban quiénes eran esos dioses. Eran unos dioses un tanto peculiares, porque vivían aislados, no tenían demasiada comunicación con el ser humano, y cuando lo hacían era o para vengarse entre ellos, para usar a hombres en venganza, o para llegarse a las mujeres, o en fin, eran peores que los seres humanos. No había esa relación de protección, de amor, de cuidado, de compasión en ellos. Y en medio de todo ese cultivo en el cual ellos han sido criados por generaciones y generaciones, se enfrentan al Dios invisible, al Dios que no tiene ninguna imagen, al Dios que no puedo ver con mis ojos, al Dios que tengo aquí a Moisés, que me va diciendo lo que él le está diciendo, pero no puedo verle. ¡Qué cambio, qué contraste! El pueblo tiene que entender lo que significa ese Dios invisible sin ninguna imagen que le represente. Y nos encontramos con este pasaje, y Dios se acerca al pueblo porque necesita comunicarse y quiere expresar su voluntad. Y hay dos reacciones muy diferentes a ese acercamiento del Dios invisible en ese momento de la historia. La actitud del pueblo y la actitud de Moisés. Os invito a ir al capítulo 19 y los versículos del 16 al 19, porque esa presencia de Dios, esa tremenda presencia de Dios, produce dos reacciones muy diferentes. Dice la palabra: en la mañana del tercer día, una nube muy densa se colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos, y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. Moisés llevó al pueblo fuera del campamento para encontrarse con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno, y todo el monte temblaba. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, mientras que Moisés hablaba con Dios y él respondía con truenos. Dios estaba dando a conocer. Dios estaba revelando a su pueblo, estaba dando a conocer su poder a ese pueblo que él había escogido. Quería preservarlos del mal, quería protegerles, ser aquel que iba a ser su escudo protector. Les iba a enseñar un nuevo estilo de vida, como después veríamos en el capítulo 20, cuando entregó el decálogo a Moisés. Les iba a enseñar una nueva manera de conformarse. Y sigue el relato diciendo: todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos, capítulo 20, versículos 18 a 21, y el sonido de la trompeta. Vieron el monte cubierto de humo, temblaron de miedo y se mantuvieron alejados. Le dijeron a Moisés: si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Entonces Moisés les dijo: no os asustéis. Dios ha venido para poneros a prueba, para que lo respetéis y no pequéis. El pueblo se mantuvo alejado y Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Dice que el pueblo se mantuvo alejado, en distancia. Tenían miedo de ese Dios invisible que se acercaba a ellos. Claro, tenían todo ese concepto de los dioses de Egipto, que cada vez que se acercaban a los seres humanos era no precisamente para bien. Y ver este Dios, esa manifestación tan poderosa que nunca habían visto, les produjo temor. Y no querían acercarse, porque ellos pensaban que si se acercaban, iban a morir. Sabían que había muchas cosas que tendrían que cambiar en su vida frente a ese Dios, pero enfrentarse a ese Dios implicaba que iban a morir. Así que le dicen a Moisés: ves tú, para que si te mueres, te mueras tú.
Esa era la idea, ¿no? O sea, si aquí alguien tiene que morir, mejor que te mueras tú que no nosotros. ¿Ves tú? Habla con Dios y si no te pasa nada a ti, luego nos dices lo que Dios te ha dicho. Dice que el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó donde estaba Dios. Qué reacción tan diferente, ¿verdad? Unos con temor, pensando en la muerte, no entendiendo y quedándose asombrados de ver ese poder, y Moisés viendo este Dios invisible que se acerca. Ante ese espectáculo de truenos, de relámpagos, de sonidos de trompeta, de montaña envuelta en humo, temblaron de miedo y se mantuvieron a distancia. Qué interesante esta actitud. Dios sigue siendo el mismo Dios de gloria, de poder. Sigue siendo ese Dios invisible que se acerca al ser humano y que quiere tener contacto con él. Pero mucha gente tiene temor de enfrentarse a Dios, a veces por las cosas que han ocurrido en su vida, a veces porque piensan, porque han tenido el concepto de que Dios es ese Dios que va a castigar a todo el que se acerca a él, o mil cosas que pueden ser erróneas, que no tienen nada que ver con lo que significa el Dios que se acerca. Para poder conocer a Dios tienes que estar cerca de Él, tienes que escuchar su voz, porque Dios quería tener una relación íntima con su pueblo. Dios se acerca para tener una relación, no para que le tengan miedo, no para que le teman y no se quieran acercar. Pero ellos no quisieron arriesgarse a morir, porque implicaba muchos cambios posiblemente en su vida que no querían hacer. Esa generación que no quiso entrar en esa intimidad con Dios fue la que no entró en la tierra prometida. Fue la misma generación que no disfrutó de la promesa de poseer la tierra prometida que Dios le había dado a su antepasado, Abraham. La misma generación por miedo. La Biblia no oculta la realidad de los hombres y mujeres, de sus reacciones, de sus miedos, de su manera de relacionarse con Dios. Los plasma tal cual para nuestro ejemplo, para que nosotros podamos aprender cosas para hacer, cosas para evitar. No oculta los fracasos. Se revela esa situación, esa incredulidad, a pesar de que acaban de experimentar milagros portentosos. Yo, hermanos, si hay un milagro que me hubiera encantado presenciar en la Escritura, es ese mar rojo dividiéndose y ver pasar a esos cerca de 2 millones de personas ahí en seco y a ese ejército destruido. ¡Qué experiencia más tremenda acababan de experimentar! Habían estado adorando y alabando a Dios. María había cogido unos panderos, las mujeres habían seguido a esta cantora y habían empezado a alabar al Señor, a cantar al Señor, dando gracias por esa protección de ese Dios invisible que les había protegido. Pero cuando ese Dios se acerca a ellos, de repente les entra el miedo, les entra el temor, les entra la inseguridad y quieren tener tiempo para reflexionar. Y se impacientan y se inquietan porque Moisés empieza a tardar. Y claro, piensan, si nosotros teníamos miedo de ir a esa nube porque podíamos ir, Moisés que ha ido, seguro que esté muerto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos va a pasar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Dónde está ese Dios invisible? ¿Qué nos va a ocurrir ahora nosotros aquí en mitad del desierto? ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que hacemos? Necesitaban tener algo visible para poder actuar. Era lo que estaba en su conciencia, en su manera de entender la sociedad, la religión. Recordaron los cultos egipcios, recordaron todos los dioses, recordaron todo lo que tenían y esa memoria del pueblo era muy larga en cuanto al politeísmo y muy corta en cuanto al Dios invisible. Muy cortita.
llegan delante de Aarón, el hermano de Moisés, y les pide que les ayude en estos momentos de inquietud, de inseguridad, de no saber qué va a pasar, porque seguro que a Moisés le ha acontecido algo malo. Así que le piden que él haga algo. Le piden que haga algo que es fruto de la impaciencia, fruto de no saber esperar y confiar en el Señor, fruto de falta de confianza en ese Dios que está ahí, que lo pueden ver, que lo pueden escuchar. Pero la impaciencia hace que tomen decisiones precipitadas. Muchas veces la impaciencia nos lleva a tomar caminos equivocados. ¿Cuántas veces necesitamos parar y confiar en el Señor? Y buscar la voluntad del Señor y estar seguro de que lo que tenemos que hacer está de acuerdo a lo que el Señor quiere. No creían que Moisés iba a salir ileso de ese monte. Así que estaban convencidos de que, bueno, ese Dios que les había salvado tenían que hacer algo ahora mismo, así que le piden a Aarón que fabrique para ellos, contaminada su mente con toda esa idolatría de Egipto, una imagen. En este país sabemos muy bien lo que son las imágenes. Sabemos muy bien lo que representan las imágenes en este país. Parece que no podemos imaginarnos nada si no hacemos una imagen. Pero a Dios no se le puede encerrar en una imagen, de ninguna de las maneras. Bajan la mirada y empiezan a pedir que Él haga algo. Y Aarón, en lugar de plantarse y decir, esto no está bien, lo que está ocurriendo no está bien, vamos a buscar al Señor, vamos a confiar que Moisés va a bajar, vamos a estar pensando en todo lo que Dios quiere, vamos a parar un momento, esto que me estás diciendo no está bien. Él se deja llevar, porque a veces decir no tiene consecuencias difíciles, ¿verdad? A veces el no trae consecuencias a nuestra vida. Decir no al pecado, decir no a algo que está mal, nos trae consecuencias que no queremos asumir. Y eso le pasó a Aarón. Le pasó lo mismo. Y él les dijo que le hicieran un Elohim, un Dios. No estaban diciendo, vamos a adorar a otro Dios diferente. No, vamos a hacer una imagen de ese Dios que está en la montaña. Vamos a hacer una imagen de ese Dios invisible que nos asusta para poderlo ver y así poder adorar. Ese es el concepto que se esconde detrás de este pasaje. Querían ver al Dios invisible, querían encerrar al Dios invisible en una imagen que fuera clara para ellos. Así que Aarón les pide que aporten oro pensando quizás, bueno, cuando se toca el tema del bolsillo, algunos se echan para atrás, pero no se echan para atrás ninguno. Y dan el oro y hacen una imagen de un becerro. No es que se habían olvidado de Dios tan pronto, el becerro no estaba reemplazando a Dios, sino que lo estaba representando. Y para ellos el concepto de becerro era un concepto importante porque los dioses principales de Egipto precisamente tenían cabeza de toro y de vaca, ¿vale? Los dioses principales. Así que toman ese concepto de importancia de Dios y lo aplican a ese Dios invisible para que yo lo pueda ver. No consistía el pecado en desear otro Dios, sino en hacer una falsa imagen de quién es Dios, ese Dios invisible que no puede estar encerrado en nada. Porque Dios es trascendente, hermanos, porque Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos tan siquiera imaginar, porque a veces queremos encerrar en ídolos y así podemos hacer nuestra voluntad con ellos. Yo recuerdo la primera vez que escuché esa costumbre me resultó muy curiosa. Hace años, creo que todavía sigue existiendo esa costumbre en algunos lugares. Hay algunas imágenes de santos que se pueden llevar una temporada a una casa. Si tú das ciertas ofrendas,
pagas cierto dinero, te puedes llevar esa imagen a tu casa para que puedas pedirle. Y si no te concede lo que le pides, le pones de cara a la pared, castigado. Le pones castigado de cara a la pared hasta que te concede lo que quiere. ¿Por qué? Porque tener esa imagen quiere decir que yo te manipulo. Yo controlo lo que tú eres. Pero a Dios no se le puede controlar en ninguna imagen. Dios no es manipulable. No es manipulable de ninguna manera. La trascendencia de Dios, ese Dios libertador, ese Dios que transforma vida, no puede estar encerrado en madera, en yeso, en pintura, en ningún lado, ni en una idea tan siquiera. Tampoco en ninguna idea. Dios trasciende todas las cosas. Es ese Dios invisible. Y ese pueblo intenta poseer a Dios y organizan una fiesta. Estaban acostumbrados a ver las fiestas, estaban acostumbrados a ver las orgías que se liaban allí en Egipto cada vez que había adoración a los dioses. Había algunas cosas de cultos de fertilidad increíbles. Tema para otro día, para otro estudio, porque era impresionante cómo fertilizaban la tierra estos egipcios. Pero ellos, en medio de toda esta situación, en medio de todo este concepto que está grabado en su mente, empiezan a adorar a esa imagen pensando, este es el Dios invisible. Y aparece Moisés y se encuentra con esta situación. Y no puede creerlo, no puede creer lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tan pronto se hayan olvidado? Que tan pronto hayan caído en los errores de donde han estado viviendo. Pero esto era parte de lo que en la Biblia veremos una y otra vez actuando al pueblo de Israel, y a lo largo de la historia el ser humano ha querido ser como los demás, porque ser diferente es difícil. Y si no recordáis en 1 Samuel capítulo 8 y versículo 5, cuando el pueblo se acerca a Samuel y le dicen, tú ya te has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, constrúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Por qué vamos a ser nosotros diferentes? ¿Por qué tenemos que adorar a un Dios que no podemos ver? Vamos a hacer una imagen y vamos a adorar como tienen todos los demás. Bueno, estos egipcios tienen 70 y tantos, nosotros 1, pero que sea algo que podemos ver. Israel quería ser como los demás, querían dioses, dioses que se vieran, dioses que se tocaran, dioses que si no me convenía le ponía mirando a la pared, dioses a través de los cuales yo pudiera danzar, bailar, ofrecer ofrendas, ofrecer holocaustos. Aarón tuvo la oportunidad de ser un líder de valor en ese momento, pero como tantos, no quiso oponerse al deseo popular. Qué importante es, hermanos, que sepamos lo que el Señor quiere y que seamos valientes para afrontar las decisiones que tenemos que hacer. Accedió a la petición y mira, las excusas que puso cuando estaba hablando con Aarón era tremendo, ¿eh? Le dijo, bueno, que cogió todo el oro, que lo echó en el fuego y ¡pum!, apareció el becerro. Dice, ¿perdón? ¿Cómo? Que echó los arcillos de oro y de repente apareció el becerro. Pero bueno, ¿cómo puede decir semejante tontería? Es ridículo. Pero se quería justificar de esa manera, justificando, diciendo, bueno, claro, es que Moisés, tú te has ido, yo no sabía qué hacer, me estaban pidiendo, recogí el oro, lo hice y mira, salió, no es culpa mía, es del fuego, o es tuya que no viniste antes. O sea, siempre el ser humano, cuando tiene que asumir las consecuencias, le echa la culpa a los demás, o a las circunstancias,
o a la vida o a lo que sea, se inventa cualquier excusa antes de reconocer: he hecho mal, he pecado, me he equivocado, no está bien lo que he hecho. Moisés, perdóname. Señor, perdóname. ¿Cómo he podido dejarme embaucar? ¿Cómo he podido? No he sido valiente para decir no. Enseguida buscamos excusas. Buscamos excusas que justifiquen nuestros comportamientos. Y aunque nos parece esa excusa tan ridícula, igual de ridículas parecen las nuestras cuando nos justificamos delante de los demás. Y más delante del Señor. El Señor conoce nuestros corazones. El Señor conoce la actitud de estos personajes que aparecen por aquí. Moisés, con todas sus limitaciones, y las tenía, no se asusta y va a comunicarse y va a encontrarse con ese Dios invisible que llega cerca de él. El pueblo, con temor, no, nosotros no. Vamos a buscar una solución, vamos a buscar un atajo. Y Aarón no tomando las decisiones que tiene que tomar. ¿Dónde estamos nosotros en esta mañana? Cuando llegó Moisés y vio todo esto, lanzó una pregunta tremenda. ¿Quién está por Jehová? Que se junte conmigo. En medio de toda esta locura, en medio de toda ese frenesí que estaba en ese instante ocurriendo, que desagradaba a Dios, él lanza una pregunta. ¿Quién está por Jehová? Que se ponga aquí conmigo. Y los levitas salieron de en medio del pueblo y se pusieron al lado de Moisés. Qué bonito gesto tuvieron los levitas, los que adoraban al Señor, los adoradores, los cantores, los que oficiaban, los que habían sido separados y apartados para estar cerca del Señor, fueron los primeros en responder a esa pregunta, para su honor. Pero fue el único grupo significativo que se puso allí. Así que el pueblo tuvo que aprender a caminar en el desierto para entender quién era ese Dios invisible, para aprender a amar a ese Dios invisible. 40 años pasaron caminando, dando vueltas, experimentando a ese Dios que les protegía cada día, que no podían hacer una imagen de Él, que veían su luz, que veían su protección, que comían el maná cada día. Y esta generación no entró en la tierra prometida a causa de su pecado. La pregunta de Moisés sigue vigente en nuestros días. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está por Jehová? En medio de tanta confusión, en una sociedad de tan falta de esperanza, en una sociedad que se burla de Dios, que no quiere saber nada del Señor. ¿Quién está por Jehová? Que se junte conmigo. ¿Quién está por Jehová? ¿Quién está dispuesto a decir no frente al pecado? ¿Quién está dispuesto a decir que a Dios no se le puede encerrar en una imagen? ¿Quién está dispuesto a decir yo adoro al Dios invisible? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién? ¿Quiénes están dispuestos? Esa es la pregunta para nosotros en esta mañana. El estar al lado del Señor, hermanos, requiere de cada uno de nosotros una decisión. Sí, yo quiero estar. Quiero conocer a ese Dios invisible. Ese Dios invisible, hermanos, se hizo carne. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria, dice, como del unigénito del Padre. Jesús es la imagen de Dios invisible. Jesús se hizo carne para que pudiéramos acercarnos sin temor a ese Dios que nos ama y que nos puede proteger. Estar al lado del Señor, decir sí, yo estoy al lado del Señor, además de decisión, requiere una acción.
Dejo las cosas que desagradan al Señor y obedezco lo que ese Dios invisible me requiere. Las palabras que Jesús pronunció cuando estuvo en la tierra. El estar al lado del Señor requiere separación. Separación de lo que no le agrada al Señor. ¿Quién está por Jehová en esta mañana? ¿Quién está de vosotros que nos veis por las redes por Jehová en esta mañana? Toma una decisión. Ponte en acción y sepárate de aquello que al Señor no le agrade. Porque Dios es digno de alabanza, no con orgías ni con imágenes que no podemos encerrar a Dios, no, con una adoración que sale de un corazón genuino, una adoración que sale de un corazón agradecido al Señor, un corazón que sabe reconocer quién es Dios, quién soy yo, que sabe que me puedo acercar a Dios sin temor a morir, porque Jesús ha abierto el camino para que yo pueda llegar delante del Padre y adorarle.